Bienvenidos a la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ahora estamos con la presentación de usos y costumbres tradicionales en la cultura japonesa, pero antes vamos a hablar un poco del primer tomo de Rompecabezas Ninja. Estamos acá con Malena Sáenz, que hizo la introducción de este libro, así que queremos que nos lo cuentes en persona, eso que escribiste tan especial, que fue nuestro primer tomo después de tantos años y que le dio de alguna manera el contexto a aquellos que querían leernos. ¿Cómo fue escribir y de qué se trata? Bueno, y vos fuiste una parte clave en todo el proceso de este libro, desde el principio de darle forma. O sea, yo, si bien lo empecé a escribir en el año 89 y costó tanto realmente parirlo, pero fuiste parte clave de cuando, junto con Lucas y Patricio, entramos ya en el proceso de decir esto se tiene que convertir en un libro. De hecho, primero, antes de lanzarlo, como todo lo que tenemos aquí a través de Punto Aparte en Argentina, primero lo lanzamos online en Amazon, en una etapa complicada como era la pandemia. Y vos sos quien tiene las credenciales para estas cosas, a diferencia de nosotros. ¿Cómo viviste ese proceso? O sea, ¿qué podés compartir para aquellos que a veces sienten ganas de escribir, que tienen la necesidad o sin tener todo el know-how de ese proceso que vivimos y de todo lo que vos nos aportaste, que fue clave? De hecho, voy a contar antes algo muy importante, que es que este libro yo nunca lo podía terminar porque era tan extenso y llevaba tanto escribiéndolo que me bloqueaba, entonces quedaba siempre trabado. En un momento, hablando con Male, yo le había comentado, le había mostrado, tenía un pizarrón lleno de todos los capítulos y no terminaba nunca. Y me dijo una frase que le dio una definición clave al futuro de estos libros, que fue: ¿y por qué no lo dividís en tomos? Cosa que ni siquiera se me había ocurrido. Después de eso fui separando los contenidos y las temáticas, y eso dio la posibilidad de que dijéramos, bueno, vamos a empezar a trabajar entonces en el primero, que trata de cuáles son los obstáculos para poder acceder a un arte oriental. Te pedí hacer la introducción a este libro, porque me pareció que traía algo que a los que entrenábamos un arte marcial o veníamos desde Occidente a Oriente, un montón de cosas se nos perdían y era difícil ver por qué. Porque no eran las cosas obvias. Y en las clases y en el libro, en lo que vemos en el libro, es que aparecen esos por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no estoy entendiendo? ¿Por qué no estoy llegando? ¿Por qué estoy, pero no estoy? Así que creo que va al punto el libro, que va ahí. O sea, antes de mirar Oriente, mirarnos a nosotros y ver qué cosas nuestras no nos dejan ver lo que está ahí. Okay, mucha gente me había dicho al principio. Los contenidos de los libros eran un montón. Por eso era una especie eso era lo difícil, eran muchas cosas que creo que viviste y viste de una manera muy particular, porque estar ahí, estar en Japón, en ese momento, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuándo llegaste a Japón? No me acuerdo bien el año. 1989. 89. Sí. O sea, ese Japón pre-redes, pre-internet masivo, o sea, esta cuestión de que en todos lados, o sea, y estar tan inserto en el Japón tradicional, había un montón de información, un montón de cosas que había que ordenar para comunicar. O sea, esto es sobre comunicar, ¿no? Sobre decir, bueno, esto es así, allá, es difícil de ver acá, entonces ese puente era una cuestión como de organización. Y al hacerlo todos juntos, o sea, con Lucas, con Pato, y ir compartiendo y pensar las palabras y los capítulos y las imágenes y cómo todo tenía que llevar a eso, a que sea claro, fue una experiencia espectacular. La pandemia fue importante, sí. Estábamos cada uno en nuestra casita, en el Zoom. Hablemos ahora del segundo tomo de Rompecabezas Ninja, usos y costumbres tradicionales en la cultura japonesa. Y contanos un poco cómo surgió este libro en particular, que junta temas de historia, junta temas de religiosos, culturales, tradiciones cotidianas. O sea, ¿cómo se conecta todo eso y por qué se conecta todo en un solo tomo? Bueno, este segundo tomo, a diferencia del anterior, no está orientado estrictamente a practicantes de un arte marcial, ni de Bujinkan, ni nada por el estilo, sino que apunta a entender cuál es el origen de las tradiciones y especialmente de las costumbres japonesas. Cronológicamente, lo que va contando primero es
cómo se originan, y esto es anterior inclusive a que surja la palabra Shinto como tal, porque el Shinto, llamado también Shintoísmo, de alguna manera le da la identidad a Japón. El japonés, primero, antes que cualquier otra cosa, tiene esa tradición que es la más antigua, muy aislada del resto de los continentes y que de alguna manera era muy básica. Cuando vemos, por ejemplo, los santuarios originales, como el de Ise, todos aquellos que sabemos que son tan famosos, todo se construía en base a la naturaleza. O sea, utilizaba madera, utilizaba todos elementos naturales, no podían utilizar metal, todo debía ser construido de una forma muy particular y tienen un montón de prácticas que son increíbles que contamos en el libro, que tienen que ver con los matsuri, los festivales y que tienen que ver con eso. Pero lo primero que hacían los japoneses era celebrar la naturaleza, porque en la naturaleza ellos veían lo que en Occidente llamarían Dios, que no es el concepto de Dios, lo que es Kamisama, es todo lo que es divino, del relato mitológico de Japón. Y eso le da un montón de prácticas que ellos van haciendo, se van multiplicando los santuarios, esto se va expandiendo, y para todo tiene una ritualidad, para todo se tiene que reconocer lo divino. Con el tiempo llega a Japón el budismo, y con el budismo, que esto fue primero cuando viajan a China, Corea y otros países, diferentes emisarios de Japón, entran en contacto con algo que nunca habían escuchado, que nunca habían visto, que tenía un montón de coincidencias dentro de lo tradicional con ellos, pero que era mucho más rico. Entonces vuelven a Japón, se lo presentan al que era en ese momento el príncipe que tomaba un montón de esas decisiones y dijo, traigan para acá el budismo. O sea, esto es muy interesante. Llegaron los primeros grupos budistas, se instalaron en santuarios Shinto porque no había templos y ahí trajeron una tonelada de elementos culturales que son clave en el desarrollo de todas las costumbres japonesas. De hecho, hay más influencia en la diaria a veces del budismo que del Shinto, créase o no. Fuera de los templos, por lo menos. Claro. En la diaria, en todo lo que hace una persona en la diaria, es impresionante la cantidad de cosas que se siguen practicando que tienen que ver con ese budismo original. Y durante el tiempo, esas costumbres, digamos, que trajo el budismo, trajo el té verde, trajo los formatos de construcción de los nuevos templos, empezó a traer un montón de cultura más relacionada, como decíamos antes, el Shinto relacionado con la vida y la naturaleza, y el budismo con el más allá. Claro. El budismo con qué pasa después de la muerte. Entra el Zen, entra muy fuerte la corriente de lo que es el budismo Mahayana. Mahayana es el nombre sánscrito, en China es el Chan y en Japón se llama Zen, que es el que realmente pega más fuerte en Japón. Y eso es gran parte de lo que se mete en cada casa y en cada rincón de la cultura japonesa. Y lo que vamos transitando en el libro, que tiene 3 grandes pilares, es finalmente cómo eso se embebe en las costumbres más cotidianas de los japoneses hoy en día. Aun cuando uno habla en Japón con gente que no conoce de historia y tradición propia, Claro. la costumbre la llevan a cabo igual, o sea, la practican igual. No es algo que esté escindido de cualquier práctica diaria. Entonces, básicamente son 3 pilares el libro. Cómo se origina el Shinto y las primeras costumbres en Japón, cómo entra e influencia el budismo en todo esto y cómo finalmente se hace cotidiano. Los elementos de lenguaje simbólico para poder leer lo que uno está viendo en Japón, porque acá contamos, hay entre santuarios y templos, hay 86.000 y casi 87.000 de uno y otro. Son 150 y pico mil de lugares para visitar, que difícilmente alguien lo puede hacer. Pero cada uno, cuando uno va o lo visita, nadie nos va a explicar qué estamos viendo, qué son las figuras, qué es lo que está escrito, si es un bonji, un kanji o cualquier otro elemento, si es un Buda, si es un Bodhisattva, o si lo que estamos viendo es alguna otra cosa. Y todo eso nos lo perdemos como occidentales. Entonces, gran parte del libro tiene una guía. Llevó mucho tiempo lograr hacer también todos los gráficos para poder representar la diferencia de una pagoda, de un templo, de un santuario, de cuáles son las estructuras, qué simbolizan, cómo se entra un templo, cómo se sale, por qué la gente hace lo que hace. Bueno, todo eso está reflejado cronológicamente hasta llegar finalmente a lo más cotidiano. Es hermoso porque abarca un periodo muy largo de tiempo, Sí. pero a la vez hay constantes tan fuertes que es como si no pasara el tiempo, digamos. Hay una sensación de estabilidad en lo que es Japón y lo que es la cultura y lo que son ciertas ideas que acá son muy extrañas, como habla del silencio, habla de la armonía, como pilares que no lo podemos ni entender. Y yo pensaba que en la etapa, estos generales, nos comentás un poquito quién son, porque tengo una pregunta sobre esto. Sí, esto fue, como siempre, definir la tapa de un libro es algo extremadamente difícil.
a mí hace muchos años una historia, estudiando la historia de Japón, viviendo en Japón, que me pegó muy fuerte desde este punto de vista, fue la de Takeda Shingen y Uesugi, dos generales famosísimos de un periodo, el más salvaje, podríamos decir, del Sengoku de Japón, que tienen una rivalidad extrema con dos grandes ejércitos muy famosos en la historia de Japón, pero al mismo tiempo lo que se trasluce y lo que más se cuenta en la historia de Japón es la relación de admiración que tenía el uno por el otro. Y la historia de ellos refleja cómo esas costumbres y cómo esos principios de inmutabilidad dentro de lo que es realmente una doctrina espiritual muy fuerte, donde no temen a la muerte, sino que van sin absolutamente una gota de miedo al campo de batalla y deseando que el que los vaya a vencer sea el mayor y el mejor y más complejo enemigo que puedan encontrar, hacía que tampoco perdieran la vida. Las dos mitades de una misma realidad, que era que para realizarse tanto uno como el otro, necesitaban a su enemigo. Y eso es parte de lo que también enseñan las doctrinas que desarrollamos en el libro, que tienen que ver con que la cabeza esté en un lugar mucho más elevado que ese lugar emocional donde vos sos malo, yo soy bueno, vos sos mi enemigo, yo soy tu amigo. Y trata de poner, aunque sea mentalmente por un momento, al lector en decir, si hay algo que se practica en estas doctrinas, es el calmar la mente, el hacer silencio, el tomar distancia y el observar desde el punto de vista de la naturaleza. La naturaleza me refiero no a las plantas, sino a todo el contexto de aquello que está manifestado. ¿Qué es lo que me está diciendo y qué es lo que está poniéndome adelante? Bueno, para mí es muy fuerte la historia, que como se dice siempre, se dice que es histórico, tal vez sea un relato casi mitológico, sí. No lo sabemos todavía. Para los japoneses es historia. Me parece súper relevante hoy que el enemigo es otra cosa, ¿no? Hay que ridiculizar al enemigo, hay que rebajar al enemigo. Totalmente. Yo soy un genio, el otro no es mi humano. Es tan distinto. ¿Pensás que en algún lugar hay algo así ahora, un enemigo con este nivel, o es algo irrecuperable? Yo hoy no lo veo y hoy me toca ver muchos de estos temas que tienen que ver con los conflictos que se están llevando a cabo y vemos todo lo contrario, es lo que decía recién. Hoy además está la inmediatez de tener que levantarlo en redes, sí. Y decir lo más bajo y lo más grotesco de gente que debería estar muy arriba y que debería hablar desde un lugar justamente de... Si estás a cargo de 250 millones de personas que te eligieron para algo, si uno tomara este tipo de conceptos, vos deberías ser un rey, deberías ser el más educado, el más correcto, deberías poder hablar desde un lugar de mucha seguridad, donde no tendrías que tener la necesidad de rebajar. Desde el punto de vista de lo que se plantea, digamos, en este tipo de tradiciones, está muy mal visto para con vos mismo, porque tu parte divina, que es lo que estás tratando de encontrar, está en el extremo opuesto. Lo que se busca permanentemente en estos guerreros que buscaban morir en el campo de batalla era hacer lo que tenían que hacer cuando lo tenían que hacer. Y su naturaleza divina era guerrera, era realizarse a través de la guerra, lo tenían que hacer de la forma más alta posible. Por eso ellos buscan una buena muerte en batalla. Y eso tenía que ver con lo que te decía recién. Pobre el hombre que iba a caballo se caía y se mataba porque se rompía la cabeza. O sea, claramente era como el vikingo que al Valhalla le cierran la puerta porque dicen, puede pasar. Pero en realidad a ese hombre que iba a caballo estaba buscando el peor o el más grande de los enemigos y no podía tener miedo, porque otra vez ellos ya se daban, y esto tiene que ver mucho con la parte del budismo que desarrollamos en el libro, en realidad ellos creían que no habían nacido. O sea, ellos dicen que no naciste y no moriste. Entonces no deberían tenerle miedo a la muerte, pero sí tiene que ver el cómo tienen ese último instante, de qué manera llegan. Entonces, si vos lo haces de una manera baja, y sí, dentro de este mundo del que se habla, vas a tamas, vas a lo que está por debajo de todo, que es desperdiciar tu oportunidad en esta vida. Y, por ejemplo, en el caso de los budistas, tienen distintos conceptos que tienen que ver con cómo sigue después de. De los ritos que mencionás en el libro, que viviste en Japón, mencioname alguno que te haya sido particularmente fuerte o importante vivirlo allá. Muchos. Los ritos de purificación, todos los ritos en Shinto son de purificación. Son diferentes ritos donde el elemento principal es quitar impurezas. La mentalidad de ellos es no sumar cosas, o sea, no van a rezar porque no es un formato religioso, no van a pedir cosas,
van a sacarse. Eso siempre fue una de las primeras cosas que me pegó mucho de lo que es el Shinto. Porque cualquier cosa que vos veas de sus prácticas rituales tienen que ver con que llegás, que te lavas la boca, que te lavas las manos, que caminás de una manera, que haces silencio, que pasás por ciertos pasos en los cuales, como sabés, están los sonidos de los tambores que representan ese sonido primordial, las campanas que son originalmente el rugido también son elementos divinos, la música que no tiene que ser armónica porque son sonidos de animales mitológicos. O sea, lo primero que a mí me llamó la atención de los ritos en el Shinto es que nada tiene que ver con algo que sea de acá. O sea, no es que voy a hacer algo porque voy a obtener algo, sino lo primero que me resultó fuerte es pasar por esas prácticas y preguntar y que me las explicaran y que tuvieran que ver con todo lo que te vas a sacar, con todo lo que ellos dicen que va quedando pegado y queda en ese santuario que es el lugar para sacárselo y tratar de salir más liviano y no más pesado. Cuando vemos, por ejemplo, los santuarios originales, como el de Ise, todos aquellos que sabemos que son tan famosos, todo se construía en base a la naturaleza. O sea, utilizaba madera, utilizaba todos elementos naturales, no podían utilizar metal, todo iba a ser construido de una forma muy particular y tienen un montón de prácticas que son increíbles que contamos en el libro, que tienen que ver con los matsuri, los festivales y que tienen que ver con eso. Pero lo primero que hacían los japoneses era celebrar la naturaleza, porque en la naturaleza ellos veían lo que en Occidente llamarían Dios, que no es el concepto de Dios, pero que es Kamisama, es todo lo que es divino. Mucha gente me había dicho al principio que era muy duro el libro y que les costaba leerlo porque como que dolían ciertas cosas o ciertas partes. Pero vos hiciste algún comentario en esa introducción en el que decías como que iba a pasar eso, como que de entrada, porque básicamente lo que trata el rompecabezas ninja, que el primer tomo se llama la barrera occidental, es de todos los obstáculos que tenemos los occidentales para acceder a realmente ser permeables a un arte tradicional oriental, que es sumamente difícil. Y vos en la intro como que le das un poquito a mucha gente que lo vio muy duro cuando lo leyó, porque sí, acepto que fue un poco duro el lenguaje de muchas cosas que fueron reflejadas ahí. Vos le diste como una esperanza. ¿Cómo harías para que todavía, que sigue siendo dolorosa a veces la lectura, refrescar eso, pero ya no solamente en lo escrito, sino en tus palabras? Y es que verse es duro siempre, ¿no? O sea, verse de verdad es duro. Entonces, Cierto. Y cada vez más duro, porque cada vez es más fácil mirar al otro, criticar al otro, intentar entender al otro sin entenderse. Así que, si bien es duro, siempre es lindo terminar viendo cosas, te permite ver más cosas. Así que, no tomárselo personal, pero de una manera un poco más colectiva. O sea, no es uno al que le cuesta, a todos nos cuesta y está bien. Y cualquier tipo de error cultural está ahí para superarlo. Una parte del libro que es muy impactante y muy divertida son las zonas de negocios en Japón, que pasan de algo muy protocolar y muy duro y muy de etiqueta a el descontrol, pero un descontrol ritual también de alguna manera. Sí. ¿Podés contar un poco de eso? Porque para nosotros es llamativo. Muy interesante. Toda la cultura de negocios de Japón actual, y esto es un obstáculo gigante que tienen aquellos que tratan de ir con desconocimiento de empresas occidentales a Japón y pierden como en la guerra, tiene que ver con que toda esa cultura viene originalmente de la casta samurái. Los samuráis, cuando son erradicados de Japón como casta, no sabían qué hacer. Eran guerreros que lo único que hicieron en su vida fue nacer para la guerra y de golpe un día para el otro le dicen: ustedes no tienen más funciones, se les quitan las armas, se les quita ese lugar que tenían tan importante y no tenían idea qué hacer. Una parte se convierten en delincuentes, en las primeras mafias más organizadas de Japón. Otra parte se van haciendo como, de alguna manera, piratas también, grandes piratas, porque tenían experiencia en todo lo que tenía que ver con la marina. Y los más importantes, como ellos estaban acostumbrados a recorrer los caminos, conocían los lugares, conocían a la gente, conocían a los de arriba, a los de abajo y demás, y conocían el comercio, se empiezan a meter en lo que sería el comercio de la época. Y varios, como tenían obviamente muy buena presencia, eran fuertes, eran grandes negociadores, conocían los movimientos de los puertos, de los caminos, conocían a los delincuentes y sabían pelear, empiezan a convertirse varios de los famosos clanes que hay en Japón, más antiguos guerreros. Hoy son marcas que uno ve con sus, acá le dirían logotipo, pero en realidad es un escudo de familia en Japón.
porque se convirtieron en grandes empresas. De hecho, Japón tiene, la empresa constructora más antigua de Japón tiene 1400 años y sigue hoy vigente. Varias de las empresas que hoy conocemos que se terminaron convirtiendo en las grandes fabricantes de autos o de industria, tienen algunas más de 1000 años. Y algunas empresas y familias, las refinerías que hacían, por ejemplo, diferentes bebidas como sakes, hay lugares a los que vas y que es la misma empresa con el mismo logo, llamémosle, que es el Mon, el escudo de familia, que tiene 1200 años y que hacen lo mismo desde esa época. Bueno, se fueron reconvirtiendo esos negocios y lo que pasó fue que la misma forma en la que hacían las cosas en la casta samurái se empezó a convertir en la forma normal de hacer negocios. Entonces, lo que sucede es que tiene un lado muy rígido, muy duro, muy agresivo y además todos pelean en equipo, no existe la cuestión individual. Japón ya tiene una cultura extremadamente colectivista. La individualidad es penada, es algo que es absolutamente aberrante desde el punto de vista japonés, quien se quiere destacar en forma individual. Se destaca el trabajo colectivo desde el jardín de infantes, desde la educación. Le dedico una parte muy importante a lo que es la educación, el proceso de educación, porque si uno no lo lee, no lo escucha y no lo estudia, no tiene ni idea por qué un japonés es como es y por qué piensa como piensa. Y tiene que ver con cómo arranca esa educación. Y volviendo a los negocios, ellos fueron poniendo de alguna manera las reglas de cómo se iban a hacer y al día de hoy se practican exactamente iguales. Y por eso cuando uno quiere ver, uno dice, bueno, yo soy acá el empresario número 1 de los automóviles y me voy ahora y me quiero juntar con el gerente de Toyota. No va a pasar, no va a suceder, no importa por quién seas. Y si algún día llegás a encontrarte con ese gerente, primero vas a haber pasado un montón de instancias anteriores y cuando llegues va a haber una mesa de 20 personas y en la punta va a estar que cuando uno va a Japón y uno ve cómo lo hacían antiguamente, era exactamente así. Si uno hablaba con el shogun, al costado estaban todos sus mejores guerreros preparados para cortarte la cabeza ante el primer error. Hoy sigue siendo igual. Entonces el mundo de los negocios de Japón hoy no deja de ser nada más y nada menos que un perfecto reflejo del periodo Sengoku en Japón. Y eso también lleva a cuando tienen que descomprimir, como pasaba en la casta guerrera, volvían de las grandes batallas, de situaciones que son muy, muy, muy violentas en la historia de Japón, increíblemente sangrientas, tenían que descomprimir. Entonces se hacían grandes banquetes, se tomaba hasta el hartazgo y los grandes generales se juntaban hasta con los más bajos para acompañarlos y para darles un gran sentido de pertenencia y para mostrar que en la guerra eran todos iguales. Y eso se practica hoy en día también. Por eso una vez a la semana en las empresas japonesas no es opcional, en la enorme mayoría, especialmente en todas las corporaciones, que todos salgan juntos a tomar, todos, jerárquicamente el más bajo y el más alto, todos toman, aquellos de gran jerarquía les sirven a los de menos, cuando sirven hacen cosas grotescas, desbordan los vasos, cuando chocan se ridiculizan, cantan karaoke, aún si cantan bien desafinan para que todos se rían de ellos. Y todo eso también tiene que ver otra vez con lo colectivo y con bajar el ego. Con que soy el gerente, pero en este momento somos todos iguales. Al día siguiente a las 6 de la mañana tenés que acordarte que es el gerente general. Porque el hombre está perfectamente sobrio, aunque su resaca lo esté matando, y él vuelve a su rol y función, que es la de un guerrero. Entonces, para que alguien pueda hacer negocios en Japón necesita formarse, no solo mentalmente, sino que históricamente tiene que tener herramientas concretas de saber con qué se va a encontrar, porque también está al otro lado, cuando uno llega y demuestra conocimiento y valoración de la cultura japonesa, lo que uno recibe es gigante. Cambia por completo como uno lo trata y cambia por completo lo que nos devuelve. Entonces, es un capítulo muy interesante y está al final, porque otra vez es el recorrido, es cómo llegan a esas costumbres y las de negocios. Yo creo que algún día va a salir el tomo solo de negocios. Sí. Lo han pedido, pero bueno, faltan los tiempos. Pero eso es un poco el resumen.